Tal vez haya sido en 1940 con Clon Ukvar Orbis Tertius que Jorge Luis Borges creara este género del falso documental, ¿no es cierto? No sé si existen antecedentes en literatura al respecto. También habría que ponerse a pensar en qué consistiría el falso documental en la literatura. Una ficción que hace de cuenta que se trata en realidad de un informe de tipo periodístico, ensayístico. En el video anterior, cuando analizamos Clon Ukvar Orbis Tertius, vimos que el cuento se inicia con una figuración acerca de Borges y Bioy Casares como personajes de un cuento, ¿no es cierto? Hasta cierto punto quizás buscando la confusión. Un espíritu un tanto ingenuo, inocente, podría entender que se trata de una historia verídica, en tanto aparecen personajes de la vida real en un contexto literario de ficción, ¿no es cierto? Otros escritores probaron la misma fórmula. Ahora recuerdo Sábato aparece como personaje en su novela Abadón el Exterminador, pero esta novela de Sábato es bastante posterior, es de 1974. El cuento de Borges es de 1940. En fin, tal vez nosotros tomemos conocimiento del género del falso documental, tal vez este concepto, esta forma se haya popularizado en 1999 cuando aparece la película de terror, el proyecto Blair Witch, una película estadounidense, si mal no recuerdo, está filmada con cámaras de celular, registradas las tomas por los mismos protagonistas de la película, con lo cual no habría cameraman, ¿no es cierto? Si bien esta película me parece que falla en ese sentido, porque de pronto hay un cámara profesional tomando al protagonista filmando, ¿no es cierto? No está exclusivamente filmada la película realmente con cámaras de celular, o sí, la verdad no lo recuerdo. La cuestión es que investigando un poco, mirando la sempiterna Wikipedia, nos dice que los antecedentes del falso documental aparecen en el cine, en la televisión. Claro, toma como antecedente inicial aquella emisión que Orson Welles hubiera hecho, el actor, ¿no es cierto? Hubiera hecho en la radio de La Guerra de los Mundos del escritor Herbert Wells, el 30 de octubre de 1938, que comenzó la emisión radial como si se tratara de un caso real, como si realmente estuviera sucediendo que los extraterrestres invadían la Tierra. Esto generó pánico en la sociedad y varios problemas legales, judiciales. Se le levantaron cargos a Orson Welles por la producción de este evento. Según Wikipedia, en la tipología del falso documental se distinguen tres características, como puede ser la parodia, la crítica, la falsificación y la deconstrucción. Parodia, crítica, falsificación y deconstrucción de qué, y se me ocurre que del mismo género documental, ¿no es cierto?, en principio, y luego de los temas que aborda comúnmente el género documental. Una de las primeras muestras de falso documental registra esta nota es Selig, aquella película dirigida y protagonizada por Woody Allen en 1983. Claramente Selig es un falso documental paródico, ¿no es cierto?, del género
del cual nace, del propio documental. Ya cuando hicimos el video de Life in a Day, ¿no es cierto?, hablamos de la construcción de relato cinematográfico en el género documental. A mí me interesa ahora tratar la construcción de relato en el falso documental, tomando como caso esta película que dirigió Al Pacino, la única película que ha dirigido hasta donde yo sé Al Pacino, un falso documental, que aquí en Argentina se llamó En busca de Ricardo III, basándose en la obra de William Shakespeare, ¿no es cierto? La película es de 1996. En este caso no me parece que la intención de Al Pacino haya sido ni la parodia, ni un posicionamiento crítico, bueno, tal vez sí en algún sentido. Y en todo caso la falsificación se da per se en el falso documental, o sea, precisamente es un falso documental, ¿no es cierto? Entonces podemos preguntarnos con qué intención un realizador decide enmarcarse en el género del falso documental. En el caso de Borges, el caso al cual referimos al principio, el cuento Tlön Bar Orbis Tertius, creo que son dos motivos que se juegan ahí. Puede ser la parodia de sí mismo, de su amigo Bioy Casares, del mundillo literario de aquel tiempo, ¿no? En el video aquel que tratamos sobre el cuento hablamos de la aparición de pronto de Carlos Mastronardi y de Ezequiel Martínez Estrada. También creo que Borges lo que busca con ese cuento es la confusión, ¿no es cierto? Confundir realidad y ficción. Confundir al lector, quiero decir. En el caso de la película de Woody Allen, Segdig, mayormente lo que está haciendo es parodiar, me parece a mí, al género del documental. En el caso de Al Pacino, con En busca de Ricardo III, me parece que él recurre al falso documental porque no le queda más remedio. En principio Al Pacino dirige esta película, también la protagoniza, no haciendo del mismo, no haciendo de Al Pacino. Hasta donde yo recuerdo, su personaje, porque en este caso, al ser falso documental, no podemos dejar de obviar que se trata de una ficción. No deja de ser una ficción con formato de verosimilitud documental, testimonial. Hasta donde yo recuerdo, vuelvo a decir, para mí es un personaje el que figura Al Pacino, no tiene un nombre. En todo caso encarna a un actor, productor, director que está comenzando, está en los inicios del proyecto de llevar a Ricardo III de William Shakespeare a escena, ¿no es cierto? Empieza la película y ya tiene montado su equipo de producción, ahí aparecen otros actores reconocidos y reconocibles figurando, acompañarlo en ese equipo, ¿no? Aparece Alec Baldwin, aparece Kevin Spacey, ninguno de estos personajes tiene nombre. Bien, este personaje encarnado por Al Pacino, liderando a su grupo, comienza por un estudio de campo acerca de la literatura, de la importancia de William Shakespeare en la sociedad. Parte de la pauta de que Ricardo III sería una de las obras quizás no tan conocidas de William Shakespeare y por otro lado tal vez la más difícil de representar, de llevar a la escena por cuestiones que se van presentando en la trama. Vuelvo a decir, el personaje de Al Pacino comienza con un estudio de campo, sale a la calle,
entrevista a la gente, la encuesta, acerca del conocimiento general que la gente tiene acerca de William Shakespeare. En algún momento se le pregunta por esta obra, Ricardo III. Claro, no es precisamente de las obras más conocidas. El común de la gente, ¿qué conoce de Shakespeare? Seguro Romeo y Julieta, Otelo, tal vez El Mercader de Venecia, tal vez Macbeth, tal vez Hamlet. Seguro Hamlet, ¿no? En primer orden yo creo que estaría Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo. Todo el mundo sabe o cree saber al menos quiénes son, qué es Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Aunque no hayan leído jamás la obra, aunque no hayan visto ninguna versión cinematográfica, sin embargo es tan pregnante la imagen visual y la imagen auditiva de Romeo y Julieta, que cualquiera le pregunta a cualquiera en la calle qué sabe de Romeo y Julieta, y por de pronto van a saber que es una historia de amor, de un amor romántico, romantizado, idealizado, ¿no es cierto? La figura del amor perfecto, aunque no sepan mucho más de qué va la obra. Este proyecto de llevar a Ricardo III a escena va evolucionando, se va solidificando, se consigue un elenco de actores que van a llevar la obra a escena, se empiezan a realizar encuentros de actores sentados en rueda, nada más que para la mera lectura de los textos de Shakespeare, del texto de Ricardo III. Discuten acerca de la problemática de interpretar esos personajes, de decirlos y de interpretarlos de manera convincente, para lo cual el actor tiene que comprender al personaje. Y por lo que muestra la película son personajes, los de Ricardo III, no muy fácil de comprender en sus psicologías, con lo cual todo esto requiere de un estudio mayor, ¿no es cierto? Podemos proyectar y preguntarnos si no ocurre lo mismo para cualquier actor teatral, de cine, en la necesidad de tener que interpretar a un personaje clásico con psicologías complejas como las que sabía establecer Shakespeare. En determinado momento el personaje de Al Pacino decide que tiene que viajar, están en Estados Unidos, decide que tiene que viajar a Inglaterra a conocer los lugares, por de pronto donde estuvo Shakespeare, donde se representan escenas. No olvidemos que Ricardo III es una de las obras de Shakespeare que se representan en el escenario, ¿no es cierto? Es la misma Inglaterra, a diferencia de Hamlet, que transcurre en Dinamarca, de Romeo y Julieta, que transcurre en Verona, perdón. Ya en Inglaterra, entonces, este productor, encarnado por Al Pacino, decide entrevistar a actores clásicos ingleses. Luego hará lo propio con otros americanos que han dedicado su profesión a encarnar personajes shakespearianos. Entonces empiezan a aparecer actores tanto de Estados Unidos como de Inglaterra ya haciendo de sí mismos y prestando sus propios testimonios sobre su real experiencia sobre estos trabajos, ¿no? Encontramos el testimonio de Kevin Kline, de James Earl Jones, en el caso de los americanos. En los ingleses aparece, entre otros, Peter Brook, Derek Jacobi, John Gielgud,
Vanessa Redgrave, todos actores de carácter que durante muchos años han interpretado personajes shakespearianos, que finalmente por sus testimonios van a brindar claves, van a aportar observaciones agudas sobre los personajes de Shakespeare y le van a marcar algún tipo de pauta al personaje de Al Pacino y a su elenco de actores, de continuación, de reflexiones, de descubrimiento de esos personajes, con lo cual se van a poner a ensayar y ya entonces vamos a ver al personaje de Al Pacino encarnando a Ricardo III, interpretándolo por momentos a solas en un cuarto con el libreto en la mano, tratando de sacar la voz del personaje, más adelante ya con vestuario y en escenografía, interpretando algunas escenas, ensayándolas junto con sus compañeros actores y actrices, deteniéndose, haciendo correcciones, por momentos peleándose entre ellos por diferencias de criterios. En fin, es muy interesante la propuesta de esta película y vuelvo a decir que me parece que para llevarla a cabo a Al Pacino no le quedó, Al Pacino ahora director de esta película, no le quedó más remedio que caer o recaer en el formato de falso documental para lograr una cohesión, una coherencia del producto final, ¿no es cierto? No era lo mismo hacer una película, la versión fílmica de Ricardo III, la obra, o hacer un documental real, tal vez con él solo, delante de una cámara, explicando todos los problemas que encuentra en esta obra, ¿no es cierto? En todo caso, lo que él hace es ficcionalizar todo eso que podría haber explicado sentado delante de una cámara en un reportaje, ¿no es cierto? Un reportaje largo quizás. Y actuándola me parece que consigue, entre varias cosas, entre las cuales se puede encontrar la promoción de esta obra de Shakespeare, el tratamiento, pero también dinámicas, la exposición, el mostrar dinámicas de procesos creativos, en este caso el teatro, la construcción de personajes, que me parecen de mucha utilidad para todos los que estamos interesados, trabajamos, analizamos, investigamos en los análisis de construcción de relato. Se me ocurre que también es de mucho provecho para gente que estudia producción de teatro y también para actores. Con lo cual, a su vez, me parece que lo que logra Al Pacino es darle un lugar de mucha importancia, de resignificación al formato de falso documental. Yo vi que esta película recibió críticas, tanto buenas como malas, sin llegar a entender nunca el rasgo principal de esta película, que es el falso documental. Entre las críticas positivas que recibió la película, leo algunas. En Film Affinity dicen que Pacino se pone detrás de la cámara para regalarnos una sorprendente y particular adaptación del inmortal texto de Shakespeare. Ejercicio casi experimental, se trata de una magnífica y potente mezcla de documental y ficción, vibrante y lleno de fuerza, una joya que rebosa puro cine, puro teatro y mucho talento. En Cinemanía han dicho tan divertida como gratificante. Sí, Pacino le pone mucha alegría a la producción de esta película. En el diario El País han dicho documental que muestra la vida de Ricardo III, incluso la obra de Shakespeare, excelentes interpretaciones para una curiosidad de Hollywood, excelente. Sí, está muy lindo, muy bonito que te digan estas palabras
Eh, pero nadie ve, me parece, la importancia del falso documental, la caracterización que se puede lograr al ver esta película sobre el falso documental como género. Entre las críticas más adversas he leído que se ha dicho que se trata de un behind the scenes, detrás de las cámaras, ¿no? Con algún grado de snobismo, de intelectualidad, que a mí no me pareció para nada. Me parece una película con una propuesta muy de sociabilizar el conocimiento, de sociabilizar los textos de Shakespeare. En fin, me recuerda ahora una respuesta que dio un comentario que hizo Jodie Foster en un reportaje. Ella terminaba de protagonizar la película Contacto, basada en un libro de Carl Sagan, que trata acerca de la posibilidad de contacto extraterrestre. La película yo la vi, no es mala. Ella interpreta, creo, encarna un personaje que viene a ser una especie de ingeniera de la NASA, especializada en frecuencias de radio, algo así, y bueno, reciben por un radar un mensaje del espacio exterior, el cual ella tiene que decodificar para tratar de establecer si se trata de un intento de contacto de especies extraterrestres. Cuando le hacen el reportaje a Jodie Foster, claro, el periodista la felicita por la película, por su participación en ella, y ella responde, sí, está muy bien la película, claro que si la hubiera dirigido yo, dice ella, Jodie Foster no dirige esta película, pero ella es directora de muchas películas, y ella dice, bueno, si la hubiera dirigido yo, se hubiera tratado de 4 personas conversando sobre las posibilidades de contacto con los extraterrestres, como que le habría quitado la parafernalia del cine de ficción basado en este caso, en efectos especiales y en recursos de suspenso. Bueno, posiblemente también si Jodie Foster hubiera dirigido esta película de Al Pacino, se hubiera tratado de 4 personas o 10 o las que fueran sentadas en rueda y charlando sobre todos estos temas que Al Pacino decide mostrar desde otro lugar, ¿no es cierto? Pero entonces, bueno, la versión de Jodie Foster no hubiera sido la de falso documental y sí habría sido una especie de detrás de las escenas. En fin, espero que les haya gustado este video, que les haya dado ganas de ver la película. No sé si está en YouTube, si está les dejo el link aquí abajo, y si no se los dejé es porque no lo encontré, pero ustedes saben que más tarde o temprano todo se consigue en la web. En fin, les vuelvo a recordar que tengo otro canal abierto, secundario a este, o primario, por arriba, por abajo, por los costados, donde trato temas de astrología, que si les gusta ver, si les gusta el tema, pueden verlo, pueden suscribirse, es un canal independiente a este de literatura. En fin, me despido de ustedes como siempre, pidiéndoles que se suscriban, que lo recomienden a amigos, allegados y parientes. Pongan deditos para arriba, deditos para abajo, dejen comentarios, sugerencias, quejas, lo que se les ocurra. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que estén teniendo hermosos tiempos y teniendo gratas lecturas. Hasta pronto.